En este capítulo vamos a ver cómo validar formularios del lado del cliente con JavaScript. Bien, esto nos va a proporcionar una cierta seguridad antes de enviar formularios, los datos del formulario a un servidor. Bien, vamos a ver el ejemplo. Bien, vamos a crear un nuevo documento HTML, el cual vamos a llamar validar.html. Bien, lógicamente hay que decir que los formularios hay que validarlos tanto del lado del cliente como del lado del servidor. No es suficiente con tenerlo solo validado con JavaScript, ya que el usuario puede tener desactivado JavaScript y enviar los datos en crudo al servidor. Bien, bien, vamos a empezar viendo el ejemplo. Vamos a crear ahora un formulario. Bien, supongamos que tenemos aquí un formulario para registrar a un usuario. Bien, vamos a incluirle, por ejemplo, un campo para que el usuario introduzca su nombre. Bien, vamos a agregar otro campo para el email del usuario. En este caso lo podríamos hacer que sea del tipo email. Bien, vamos a hacer también que el usuario tenga que ingresar el password. Y vamos a hacer también que el usuario tenga que repetir el password. Estamos viendo cómo a cada campo le vamos incluyendo su respectivo nombre a través del atributo name. Bien, y por último vamos a crear un botón. Pero este no va a ser del tipo submit, va a ser del tipo viewTo, ya que vamos a ir comprobando los valores de los campos. Si pasa todos los filtros, pues entonces sí enviaremos el formulario para que el servidor obtenga los datos. Bien, entonces vamos a hacer lo que sea del tipo viewTo. Bien, le vamos a dar un ID, por ejemplo, btn. Bien, vamos a ver cómo validar este formulario. Ok. Bien, vamos a crear una función. Por ejemplo, la vamos a llamar... bueno, primero tenemos que abrir las etiquetas script. Y a esta función la vamos a llamar validar. Muy bien. Empezaremos diciendo que nombre ha de ser requerido. El campo nombre no puede estar vacío. Bien, vamos a almacenar el campo nombre en la siguiente variable. Bien, cómo acceder a los elementos ya no deberíamos de tener problemas porque esto ya lo hemos visto anteriormente. Bien. Y ahora abriríamos una sentencia ahí. Por ejemplo, si nombre punto value no tiene ningún valor, entonces podríamos mostrar
la siguiente alerta, aunque lo suyo es mostrarlo en un box en el formulario. Por ejemplo, aquí vamos a crear un spam y le vamos a dar un ID. Por ejemplo, nombre, error nombre, que bueno, equivaldría a error del campo nombre. Y simplemente haríamos lo siguiente. Accederíamos al ID y le agregaríamos el siguiente contenido. El campo nombre es requerido. Bien, y algo muy importante. Regresamos a través de la palabra return. Bien, para que el resto de código de la función no continúe, no se ejecute, que se detenga en este punto. Muy bien. Y ahora, para ver el ejemplo, vamos a detectar el evento click para el botón que hemos agregado al formulario. Por ejemplo, que esto ya también lo hemos estado viendo en capítulos anteriores. Bien. Y vamos a detectar el evento click. Y simplemente agregamos la función validar. Podéis ver, es muy fácil. Aquí vamos a ir incluyendo todas las condiciones para validar, para filtrar los campos del formulario. Bien, vamos a guardar y bueno, vamos a ver el ejemplo en el navegador. Bien, por ejemplo, vamos a intentar enviar el formulario sin introducir nada en el campo nombre. Bueno, debo de tener algún error, vamos a verlo un momentito. Bueno, como siempre, es recomendable que utilicemos el evento onLoad para el objeto Windows. Así que lo vamos a hacer. Vamos a incluir el evento onLoad para esperar a que los elementos del documento se carguen. De lo contrario, generalmente vamos a obtener un error, ya que, por ejemplo, en este caso, no ha obtenido el elemento BTN. Bien, pero al esperar a que la página se cargue, pues entonces sí podremos acceder al elemento BTN. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo. Bien, vamos a enviar y bien, ahora sí funciona. Y aquí podemos obtener el error, el campo nombre es requerido. Bien, ahora supongamos que queremos incluirle un mínimo y un máximo de caracteres permitidos. Bien, pues simplemente volveríamos a la función validar y haríamos lo siguiente. Else if. Y le incluiríamos la nueva condición. Por ejemplo, si nombre.length es menor que 3 o nombre.length es mayor que, por ejemplo, 25, entonces mostraríamos el siguiente error. El campo nombre debe contener entre 3 y 25 caracteres. Bien, veamos el ejemplo. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Por ejemplo, vamos a ingresar solo 2 caracteres. Bien, veamos qué ocurre. A ver. Lógicamente me ha faltado el value. Tenemos que incluir value, es decir, tenemos que obtener el valor del elemento y luego contamos sus caracteres a través de la propiedad length. Bien. Este era el error. Bueno, vamos a volver a guardar y actualizar. Bien, solo, por ejemplo, ingresamos 2 caracteres. Veamos qué ocurre. Bien, y aquí nos está diciendo el campo nombre debe de contener entre 3 y 25 caracteres.
Si no incluimos nada, pues lógicamente el campo nombre es requerido. Ahora, otra cosa muy importante, agregar expresiones regulares. Para ello vamos a utilizar el método match, como podemos ver aquí. Y bueno, vamos a decir que solo acepte, por ejemplo, letras. Bien, para esto tenemos que tener unos ciertos conocimientos de expresiones regulares, aunque en Internet hay muchas expresiones regulares que pueden ser válidas. Es decir, no necesariamente tenemos que ser unos expertos creando expresiones regulares. Bien, por ejemplo, vamos a decir que solo se permitan letras. Bueno, y aquí incluimos i para ignorar mayúsculas y minúsculas. Bien, vamos a verlo. Bueno, vamos a incluirle el mensaje y mostraríamos el siguiente error. El campo nombre solo acepta letras. A, Z, en mayúsculas. Bien, vamos a verlo. Guardamos y vamos a actualizar. Por ejemplo, vamos a introducir solo números. Bien, y aquí ya nos está saltando el filtro. El campo nombre solo acepta letras. Bien, si introducimos correctamente, bueno, pues, por ejemplo, un número menor que acá, por ejemplo, aquí tenemos el otro filtro. Bien, y bueno, y nos falta la sentencia else. Entonces, el campo nombre será correcto. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. No mostraremos ningún error. Simplemente quitamos el contenido y lo dejamos así. Bien, vamos a verlo. Si introducimos datos correctos, pues no va a ocurrir nada, como podemos ver. De lo contrario, por ejemplo, vamos a introducir números y veamos qué ocurre. Muy bien. Pues ya hemos visto cómo validar el campo nombre. Vamos a ver cómo validar el campo email. Bien, pues simplemente continuamos. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar el campo email. Es la siguiente variable. Y abrimos la sentencia ahí. Bueno, este campo va a ser requerido. Pues entonces lo marcamos aquí en esta condición. Bien, le incluimos un campo de error para el campo email, igual que hicimos para nombre. Y a este lo vamos a llamar e-email. Y simplemente pues mostraríamos el error. Incluimos el ID, email y diríamos el campo email es requerido. Bien, vamos a continuar incluyéndole más condiciones. Por ejemplo, que el campo email debe de contener, por ejemplo, entre 6 y 80 caracteres. Bien, como podéis ver, es muy fácil. El campo email, mostraríamos el siguiente mensaje. El campo email debe contener entre 6 y 80 caracteres. Ahora también le podremos incluir una expresión regular. Bien,
Y bueno, no tenemos por qué construir esta expresión regular. Como he dicho, en internet hay muchas expresiones regulares. Voy a buscar una de ellas, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos unas para el email. Bueno, pues utilizaremos esta misma. Copiamos la expresión regular y la incluimos. Bien, si el email no es correcto, pues mostramos otro mensaje de error. Y como siempre, retornamos. El campo de el formato de email no es correcto. Bien, y si pasa los filtros que le hemos acabado de indicar, pues entonces el campo email es correcto. Else. Y simplemente pues eliminamos cualquier mensaje de error que pudiera contener. Muy bien. Vamos a ver el ejemplo, vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien, vamos a introducir aquí datos correctos. Hola. Bueno, vamos a enviar. Aquí ya nos está diciendo el campo email debe contener entre 6 y 80 caracteres. Bueno, aquí hay un pequeño error en el código al comprobar si el email es requerido. Me ha faltado un signo igual, así que lo incluimos. Bien, he vuelto a actualizar, voy a comprobar nuevamente y bueno, enviamos y bueno, el campo email es requerido. Si introducimos menos caracteres, pues el campo de email debe contener entre 6 y 80 caracteres. Bien. Si no introducimos un email correcto, el formato de email no es correcto. Bien. Bien. Si enviamos, pues ahora tenemos un formato de email correcto. Bien, ahora vamos a validar el password. Bien, el campo password va a ser requerido. Bien, y le vamos a incluir también para mostrar el mensaje de error. En este caso lo vamos a llamar e-email. E-password, mejor dicho. E-password. Bien. Y en este caso pues mostraríamos el siguiente mensaje de error. Cambiamos el ID a e-password y diríamos el password es requerido. Bien. El password, ahora vamos a incluir otra condición. Por ejemplo, el password ha de estar entre 8 y 16 caracteres. Pues haríamos lo siguiente. Es menor que 8. O el total de caracteres del password es mayor que 16, mostramos el siguiente mensaje. El password debe contener entre 8 y 16 caracteres. Bien, y también le vamos a incluir una expresión regular. Bien, en este caso el password va a tener que contener tanto letras como números. Bien, pues como os he dicho, en internet hay muchas expresiones regulares, bueno, por ejemplo, esta, para que contenga tanto números como letras.
Bien, y aquí tenemos el mensaje. Y retornando si no contiene letras y números. Bueno, si pasa todos estos filtros, pues entonces el campo password es correcto. Bueno, como podéis ver, la secuencia es repetitiva. Bien, ahora vamos a verificar el campo repetir password. El campo repetir password ha de ser igual que el campo password. Y vamos a incluirle su campo para mostrar el error. Simplemente le cambiamos aquí a repetir password. Bien, y vamos a ver el ejemplo. Vamos a continuar escribiendo código. Bien, el campo repetir password va a ser requerido. Bueno, aquí me he equivocado de poner. Ahí está, me ha faltado poner la variable. La ponemos. Y continuamos escribiendo código. Si repetir password está vacío, pues mostramos el siguiente mensaje de error. El campo repetir password es requerido. Bien, y ahora vamos a incluirle otra condición. En este caso, si repetir password es distinto de password, entonces mostraremos el siguiente error. El campo repetir password no coincide con password. Bien, y por último, ya si ha pasado todos los filtros que le hemos agregado, pues entonces enviamos el formulario de la siguiente forma: a través del método submit. Bien, y vamos a ver el ejemplo. Vamos a guardar y vamos a actualizar. Bien. Introducimos un nombre correcto, por ejemplo, hola. Bien. Introducimos, por ejemplo, un email correcto. Bueno, vamos a intentarlo enviar. Bueno, el password es requerido. Vale, introducimos. El password debe contener letras y números. Bueno, pues le voy a incluir una letra. Bien. Intentamos enviar. El campo repetir password es requerido. Vale. Bien, ahora están todos los datos correctos. Bueno, enviamos y vemos que el formulario se ha enviado. Muy bien. Pues aquí hemos visto la dinámica que hay que seguir para validar formularios con JavaScript. Y aquí lo vamos a dejar y próximamente más. Saludos.